Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Relevancia Chihuahua Televisión. Los saludo con mucho gusto, yo soy Miguel Chacón. Estamos desde los estudios y producción de Red Not. Llegamos a todo el estado por medio de una cadena de periódicos digitales en Red Not. Sean ustedes bienvenidos y no sin antes pedirles a ustedes que nos ayuden con un pulgarcito arriba para nosotros progresar en estas plataformas digitales y poder llevar a ustedes esta y otras entrevistas. Tenemos el día de hoy una entrevista muy interesante. Tenemos a una chihuahuense radicada en España y es una plática muy interesante, así que las mujeres sobre todo, obviamente los hombres también, es muy interesante saber todo este tipo de temas en torno a la paridad de géneros, a la igualdad que debe de haber entre hombre y mujer. Bueno, pues los invito también a que visiten nuestra página relevanciachihuahua.com, donde le tenemos todas las noticias del momento, las noticias de Chihuahua, del estado y el mundo. Y bueno, quiero presentar a mi invitada, es una invitada especial. Ella es profesora e investigadora en el Departamento de Ingeniería Electrónica, Computadores en la Universidad de Córdoba, España. Es doctora en computación avanzada, plasma, energía. Su investigación se centra en el diseño de modelos predictivos de optimización y clasificación de características fisioquímicas y el tipo de emisores de gases en motores en combustión interna y biocombustibles biodiesel, utilizando técnicas Machine Learning en inteligencia artificial. Su pasión por la ciencia, tecnología, feminismo, la llevó a la Universidad de la Castilla de la Mancha, siendo la divulgación científica con perspectiva de género su principal investigación. Actualmente desarrolla estudios sobre discriminación algorítmica y el despertar de vocaciones científicas en el STEM. Bienvenida a la doctora Lilia Tapia Mariscal. ¿Cómo estás? Hola Miguel, muchísimas gracias por la invitación. No, al contrario, muchísimas gracias por aceptar. Enhorabuena por la página y por todo lo que haces. Muchas gracias. Doctora, pues un currículum impresionante, Muchas gracias. pero me gustaría, si tú me lo permites, empezar en un tema que me parece muy interesante para las mujeres, sobre todo aquí en Chihuahua, que sería la divulgación científica, pero con perspectiva de género. Sí. Ayúdanos a entender un poquito de todo esto. Platícame. Bueno, yo estudié ingeniería electrónica en el Tecnológico de Chihuahua y siempre, bueno, pues me había cuestionado por qué hay tan pocas mujeres en estas áreas, ¿no?, de ingeniería. Pero fue cuando ya empecé a estudiar el doctorado que vi que la brecha se hacía más corta, que había menos mujeres aún estudiando doctorados o bien ocupando puestos de responsabilidad y de poder en la universidad. Y fue cuando yo empecé a trabajar con divulgación científica con perspectiva de género. Se hace mucha divulgación científica, pero siempre se obvia el incluir a las mujeres tanto en el lenguaje como en las imágenes. Y también me empecé a cuestionar cómo se crea el conocimiento actualmente y cómo esos sesgos se van reproduciendo. Y es cuando ya empecé a hacer el taller que te comenté en el documento que te envié sobre las ingenierías invisibles, ¿no?, que es ese despertar de vocaciones científicas en las áreas de ingeniería, pero con la perspectiva de género. Muy bien. Doctora, me gustaría saber, desde tu punto de vista, ¿cómo ves la situación de perspectiva de género? ¿Cuál sería la diferencia entre España, donde tú radicas desde hace 18 años, tengo entendido, Sí. y la ciudad de Chihuahua, de donde tú eres originaria? ¿Qué diferencia ves en estas dos partes? Yo creo que siempre hay una malinterpretación
sobre lo que es la perspectiva de género. La perspectiva de género es hablar de incluir tanto hombres y mujeres y hacer todo un análisis para ver esas diferencias, que por lo general las mujeres siempre salimos mal paradas en este tipo de análisis, ¿no? Lo que es importante es el contexto. No es lo mismo el contexto en España que tienen las mujeres al contexto que tienen en Chihuahua. La agenda, por ejemplo, en España, la agenda feminista, pues está en España, por ejemplo, están luchando con la ley trans, con el tema de la prostitución, con el tema de la pornografía. En cambio aquí en México, pues el contexto es distinto, ¿no? Es la ley del aborto, sobre todo, que es la prioridad ahora, y las agendas son distintas. Pero yo creo que... Perdón, dirías tú, perdona que te interrumpa, sí. dirías tú que vamos nosotros más atrás, entonces... Lo que pasa es que las mujeres en España vienen del franquismo, vienen hace nada, salieron de la etapa del franquismo, entonces las mujeres sí que tienen muchísimo más poder en cuanto a decisiones, aunque lo que te comentaba anteriormente, que hay políticas de igualdad, por ejemplo, en países de primer mundo, donde los índices de violencia no han bajado. Esto es porque a mayor fuerza feminista, mayor resistencia machista, es decir, que siempre hay una resistencia natural, ¿no? a estas políticas de igualdad porque pican muchos callos y no a todo el mundo pues le conviene que haya este tipo de políticas, ¿no? Pero es verdad que el movimiento feminista español es un ejemplo claro. A nivel europeo y a nivel latinoamericano es un ejemplo de la movilización, las estrategias de movilización que tienen en España las mujeres. Sí que es verdad que es un modelo a seguir. En Chihuahua, por ejemplo, hay un movimiento feminista muy interesante y bueno, hacen movilizaciones y hay mucha formación. Yo la sigo bastante porque creo que es muy interesante el trabajo que hacen. Hace falta, evidentemente, mucho más trabajo y mayor participación de las instituciones y tal, pero creo que se está haciendo algo interesante aquí en Chihuahua. Bien. ¿Cómo empezaste? Bien, tú te fuiste a España. Sí. Empezaste a estudiar allá. Sí. ¿Cómo entraste en todo este tema? Yo era la rara en el TEC. Siempre fui la rara, ¿no? Porque hay mucha tecnocracia, el tecnológico, pues bueno, es... Aquí en Chihuahua. Sí, yo estudié aquí ¿Tú la carrera. estudiaste en el tecnológico? En el tecnológico de Chihuahua, orgullosamente. ¿En cuál? ¿En el 1? En el 1. Estudié ingeniería en electrónica. Pero siempre es verdad que siempre me junté con el profesorado disidente del TEC. Y estuve en una asociación que se llamaba la ULE, Unión Latente Estudiantil, y había un colectivo que se llamaba Germen de Equidad, que estuve ahí un tiempo, que ya empezaba yo a ver algo de feminismo. Pero siempre fui como la rara en la carrera, me decían la rojilla, porque siempre me llamó mucho la atención los movimientos sociales, sobre todo enfocados al feminismo. Entonces, cuando llegué a España, lo primero que hice fue afiliarme al Partido Comunista. Pero la verdad que no era lo que yo esperaba. Y bueno, pues me quité y empecé a militar en el movimiento feminista de Córdoba. Y ahí he estado pues, desde hace muchos años, estuve en el Consejo Municipal de las Mujeres, en la permanente, trabajando 4 años en las políticas de igualdad ahí. Y bueno, en la universidad, bueno, también trabajo como formadora en talleres de formación en el profesorado, en el personal administrativo, en el alumnado. En fin, que el feminismo siempre ha estado presente en mi vida y justamente encontré hace años Ciencia, Tecnología y Feminismo como una línea de investigación que me vino genial porque tenía que ver con la ingeniería, pero también con las políticas, con la política feminista. Entonces, estoy muy contenta. Muy bien. Bueno, y entonces, ¿cómo es que tú estás haciendo, vaya, tu propio algoritmo, digámoslo así? Porque no hay algo en concreto que nos enseñe, ni aquí ni en España, me imagino yo, acerca de estos temas. ¿Te refieres a la igualdad de género? Sí. Y vaya, desde el punto de vista que tú lo estás manejando, el punto de vista científico, sí. No, pensamos que ustedes, las científicas, las gentes de escuela, digámoslo así, no tienen ese problema. Pero tú lo viste
y ahora lo estás tocando y tanto es así que estás combinando y estás creando tu propio algoritmo. Entonces, platícame cómo estás haciendo para... Yo, como te he comentado, me dedico, mi trabajo como ingeniera, como investigadora, es trabajar con modelos predictivos en biodiesel. Yo vivo en una zona donde hay mucho aceite de oliva. Entonces, ese aceite de oliva cuando se quema, pues hay que utilizarlo y se utiliza para hacer biocombustibles, en este caso biodiesel. Y al trabajar yo con la inteligencia artificial, creando estos modelos predictivos, claro, yo ya venía del tema de género, y allí es cuando vi que también hay una problemática importante, que es la discriminación algorítmica por género. Y ahora es donde estoy encaminando también mi investigación alternativa a lo que hago como investigadora en mi departamento. Bien. Tengo entendido que tienes una colaboración en un libro. Sí, bueno, actualmente ha salido ayer en el Consejo Superior de Ciencia y Tecnología de Puebla. Hace un año salió la convocatoria y me aceptaron precisamente un artículo sobre divulgación científica con perspectiva de género y salió justamente ayer. Después de un año de espera, de larga espera, ha salido el libro, ¿no? Que el nombre del libro no lo podrías decir. Se llama Formas Incluyentes de Divulgación. Formas Incluyentes de Divulgación. Sí. Bueno, a lo mejor por ahí tenemos la imagen del libro y pues invitamos a todas las personas que nos están viendo a que lo lean. Es muy interesante, la verdad, se me hace a mí muy interesante. Te felicito. Muchísimas gracias. Porque entrar en estos aspectos, me imagino, llevar una tesis, no más que nombres, la paridad de género, me imagino que te empezaste a tener problemas y cómo te animaste a hacerlo, ¿no? Como te he comentado, me dedico al área de biodiesel, de inteligencia artificial, pero es verdad que me dedico también a investigar sobre temas de género, que es lo que me apasiona. Y es ahí donde yo me he sentido mucho más cuestionada siempre, porque tiene que ver con el feminismo y siempre hablar de feminismo es picar muchos callos. Y claro, a mí nadie me cuestiona por lo que yo investigo con biocombustibles o con biodiesel, pero sí que es verdad que siempre hay una resistencia a estos temas, y más una ingeniera que hace inteligencia artificial, ¿cómo se va a ir? Y de los dos temas, porque dices, oye, estoy pegando a muchas, como decías tú, los callos, ¿no? Estoy pisando muchos callos, pero por dos lados, es decir, ya hablar de la energía alternativa es algo donde también mucha gente, pues, claro, hay mucha... en el aspecto económico, durante muchas décadas, tú lo sabes bien, ha tapado todo ese tipo de investigaciones. Totalmente. Y por otro lado, también la situación de igualdad de género. Sí, en el área de biocombustibles, que me parece muy interesante lo que has comentado, en España hay muy poca investigación respecto. Paradójicamente, los investigadores e investigadoras son de Medio Oriente, que realmente hacen inteligencia artificial con biocombustibles, pero en España yo creo que somos contadísimas las personas que nos dedicamos a trabajar con biocombustibles. Muy pocas. Bien, pues estamos platicando con la doctora Lilia Tapia, radicada, ella es chihuahuense, orgullosamente chihuahuense. Radicada en Córdoba, España, hace 18 años. Muy interesante la plática. Invitamos a las mujeres que si tienen alguna pregunta relativo a este tema que estamos tocando, pues nos lo hicieron saber por medio de sus comentarios y con mucho gusto nosotros le comentamos a la doctora. Vamos a ir a un corte comercial, si tú me lo permites, y luego regresamos contigo. Perfecto, gracias. Getting over you. When I move to the side, when I move, call you mine, and I know what you're feeling. I'ma take you for a ride, let me take it off your mind, cause you know it's a season. And I move, and I move, and I move when I ride, and I move, and I move, and I move when I ride, and I move, and I move, and I move when I ride, and I move, and I move when I get so tired of making me take a night, predicting it's all that I'll do cause of you. I
let you show, don't let you in on my life. I tell you the things that you need to know. I know you like that, I know you need that. The way you're moving your body, don't need your feedback. I know it makes sense, don't know I play pretend. I was there when needed someone who wasn't getting over you. When I move to the side, when I move, call you mine, and I know what you're feeling. I'ma take you for a ride, let me take it off your mind, cause you know it's a season. And I move, and I move, and I move when I ride. And I move, and I move, and I move when I ride. Bien, pues regresamos aquí a los estudios de Red Not. Estamos en su programa Relevancia Chihuahua Televisión. Les recuerdo, nuestra página digital es www.relevanciachihuahua.com. Ahí nos encuentra y ahí, si usted quiere checar todas las noticias más recientes de Chihuahua, del estado, del mundo, ahí las va a encontrar. Les pido que nos regalen un pulgar arriba, nos regalen un like si le gusta a usted esta entrevista. Y seguimos adelante con la doctora Lilia Tapia. Ella es profesora investigadora del Departamento de Arquitectura de Computadores, doctora en computación avanzada, ingeniera en electrónica, ingeniera superior en automática electrónica, título de experta en docencia universitaria. En fin, doctora, tienes un currículum impresionante que ahorita me gustaría hablar. Es muy interesante la cuestión científica, que ahorita hablaremos un poquito de eso también. Pero estamos en el tema principal que nos gustaría tocar contigo, que es la igualdad de género. Entonces, decíamos que tú te fuiste a España hace 18 años. Y luego empezaste a incursar en el Partido Socialista Comunista en España, perdón. Sí, pero vamos, duré muy poquito. Bueno, y luego de la política te pasas a cuestiones, digamos, más profundas. Quiero preguntarte, doctora, ¿crees que nosotros hemos avanzado en Chihuahua desde la situación, que tengo que decirlo, desde las muertas de Juárez a estos días? ¿Hemos avanzado algo o cómo lo sientes tú? Yo creo que queda mucho trabajo por hacer. Es verdad que yo vengo un mes y pico, no tengo tampoco mucho trabajo para analizar, ¿no?, de lo que ocurre. Te puedo hablar de lo que hay a mi alrededor. Creo que, bueno, pues es lo que ocurre también en España, ¿no? Hay todavía mucho machismo. Creo que allá las mujeres y la prensa sí se dedica más a hablar sobre temas de violencia machista, también porque el movimiento feminista está muy al pendiente de que se publiquen estos casos, ¿no? Yo no sé cómo está aquí, pero bueno, creo que hay un movimiento, como te he comentado, feminista, que está haciendo cosas interesantes aquí, pero siempre queda mucho trabajo por realizar. ¿Estás en contacto tú con algunas asociaciones? Las sigo por Facebook, pero no concretamente tengo contacto con ellas. Las sigo el trabajo que hace porque me parece muy interesante y muy relevante, pero no he contactado con nadie. Me gustaría que me platicaras de la Federación de Asociaciones Vecinales o Al-Sahara. Al-Sahara. Pues mira, es una federación que están todas las asociaciones vecinales de Córdoba. Córdoba es una ciudad muy pequeña, pero que tiene una tradición de asociacionismo vecinal muy fuerte, que de hecho se exporta la participación ciudadana. Y ahí trabajé como promotora de igualdad. Y ahí hicimos un libro sobre lenguaje incluyente para enfocada a las asociaciones vecinales, una manera de sensibilización y cambiar un poco el enfoque. Y luego, sobre todo, era también un trabajo de que las mujeres tomaran ese poder, ¿no? Porque las mujeres generalmente en las asociaciones vecinales están por detrás, ¿no? Y siempre los que están delante de estas asociaciones son hombres. Entonces, trabajamos mucho con campañas
Y luego hicimos este libro que es un glosario, como una especie de glosario para que la gente aprenda a usar el lenguaje no sexista inclusivo. Ujú. Entonces fue muy interesante toda la promoción que se hizo y esperemos que haya una segunda edición porque la verdad que sí nos lo han pedido bastante y a una federación pues muy importante y tiene mucho poder en Córdoba. Y bueno, pues yo actualmente trabajo con esta asociación, formo parte del comité directivo en el plan transversal de género y estamos trabajando en bastantes cosas, sobre todo con el tema de la pornografía. Ujú. Estamos trabajando bastante ahí en Córdoba. Bien, el lenguaje incluyente es algo de lo que me gusta platicar contigo Sí. y preguntarte. Hay, ¿tú crees que haya un punto medio? Porque digamos, de mi punto personal, te digo, Sí. digámoslo así, ¿no? Pienso que en veces es un poco exagerado, ¿no? O sea, el lenguaje incluyente que ha habido, me he dado cuenta que varios países hasta dicen no. O sea, paramos esto porque la política, tú sabes que empieza a maquinar y es muy importante. Entonces, lo que la gente pide en las urnas, lo que la gente pide por medio de sus políticos y el lenguaje incluyente se me hace un poco exagerado en algunas partes. ¿Tú qué piensas? Lo que pasa es que el lenguaje no sexista y el lenguaje inclusivo. Uh-huh. Son dos luchas que se han conseguido, que van de la mano, pero que las luchas conseguidas son distintas. El lenguaje no sexista es la lucha que han hecho las feministas para incluir a las mujeres, que están contra el borrado de las mujeres, y luego otra parte está el lenguaje incluyente. El lenguaje incluyente es donde están todas estas personas o grupos que son no alternativos, sino personas con discapacidad, aquí entrarían el colectivo trans. Yo creo que te refieres más a lo de todes y a que yo en lo personal llevo muchos años trabajando con el lenguaje no sexista e inclusivo. Yo no utilizo el todes ni utilizo este tipo de vocabulario que yo creo que es al que te refieres, porque conozco los adentros de lo que es realmente la lucha feminista por el lenguaje no sexista y por esa lucha contra el borrado de las mujeres que se está haciendo ahora con el tema trans, que es un tema muy delicado, muy delicado, pero que no tiene nada que ver con lo que es la lucha realmente del lenguaje no sexista. De hecho, estoy trabajando en un proyecto final de carrera, que un proyecto que yo llevaba años pensando que era a través de una aplicación móvil, que existiera una aplicación móvil que fuera un corrector de lenguaje no sexista. En España, por normativa, las instituciones públicas tienen que redactar todo con el lenguaje no sexista e inclusivo, por normativa. ¿Que hay mucha resistencia? Sí, pero por normativa se tiene que hacer, ¿no? Está totalmente regulado. Uh-huh. Y entonces no hay ninguna aplicación móvil actualmente que trabaje con eso, y tengo un alumno, un tesista, uh-huh, que está haciendo la aplicación de móvil, que la presenta ahora en septiembre, y bueno, pues ha causado mucho interés por eso, ¿no? Porque es un alumno de ingeniería con proyectos que generalmente se hacen todos tecnológicos, con un enfoque pues, que no tiene nada que ver con el género. Pero bueno, pues le toqué yo, no, más bien él me pidió como directora de tesis, y bueno, pues le propuse este proyecto y lo ha aceptado. Y creo que el lenguaje es poder, el lenguaje no sexista no subordina, y que es necesario utilizarlo. Y que yo creo que es una parte medular para despertar vocaciones científicas en las niñas, ¿no? Que no es algo que no se ha investigado, pero creo que es algo que es muy importante. Pues sí, dice algo muy interesante, no se ha estudiado. Y eso es realmente lo que me lleva a la siguiente pregunta contigo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para estudiar más? ¿A dónde podemos ir? Claro, obviamente estamos platicando contigo y me gustaría que ahorita, si se pudiera, no sé, poner dónde te pueden encontrar en las redes. Muy bien. Para las mujeres que necesiten ayuda en este tipo de temas, puedan localizarte y tener un contacto directo contigo y, digámoslo así, saber un poco más
estudiar un poco más y Claro. aprender un poco más acerca de todo esto. ¿Dónde te pueden encontrar? Pues mira, en mis redes sociales, lilia.d.tapia.mariscal, tengo Ujú. Facebook, Instagram y tengo también Twitter, y ahí me pueden Lilia D. localizar. Tapia. Lilia D.tapia.mariscal. Lilia D. Tapia Mariscal. Bueno, para las personas que nos están viendo, ahí pueden encontrar a la doctora si necesitan información. Es muy interesante todo lo que tiene ella en sus redes sociales. Tiene mucho que aportar. Y de nuevo quiero felicitarte, Muchas doctora, gracias. porque pues nos sentimos orgullosos de que Gracias. chihuahuenses como tú estén poniendo en alto a su país y a su estado, a su ciudad, porque muy pocas personas se atreven a hacer lo que tú hiciste y lo que estás haciendo. Ahora quisiera yo preguntarte, ¿qué opinas de la situación relacionada con las feministas aquí, que están muy activas últimamente, pero dentro de la política, y luego viene una situación política y hay destrozos, y todo eso? ¿En España se ve lo mismo? En España sí, no tan radical como la palabra de extremista, no, pero creo que a veces es necesario, es un poco delicado lo que voy a decir, ¿cómo decirte? Si tú Bueno, en haces- este programa, déjame decirte, puedes decir lo que tú quieras, no, Sí. no hay censura de nada. Sí. Entonces me gustaría que fueras abierta en ese aspecto. Sí. Te hago la pregunta por esto, porque precisamente eso es lo que nos pasa aquí en Chihuahua. No hay una apertura total. Pero ahora, gracias a este tipo de programas, podemos darle a conocer a la gente realmente todo este tipo de casos, ¿no? Entonces, siéntete con la Sí, confianza de decirlo. yo lo que he visto son muchos memes relacionados con el tema, porque nos llega ya, ¿no? Lo que ha ocurrido, por Sí. ejemplo, en la Ciudad de México, ¿no? Lo que han pintado monumentos y tal. Si hacemos un repaso, las sufragistas en aquel tiempo también hacían este tipo de estrategias de movilización, porque a veces son necesarias para que sean escuchadas, ¿no? Entonces creo que cuando se habla de las feministas de antes estamos hablando de exactamente lo mismo, ¿no? De esta resistencia a lo que existe actualmente, ¿no? Y ya te digo, si hacemos un repaso, las sufragistas también hacían este tipo de estrategias de movilización que se hacen actualmente, ¿no? Yo creo que a veces es necesario alzar la voz y decir, bueno, mira, no me estás escuchando, las políticas no están funcionando, sigue habiendo mujeres asesinadas. De alguna manera tenemos que expresarnos, ¿no? Bien, muchas gracias. No, a ti, muchas gracias. Vamos, yo creo, a un corte, señor productor, y me gustaría ahorita platicar de otro tema que me parece importante, que sería los combustibles alternos. ¿Te parece? Gracias. Bueno, entonces vamos a un corte y ahorita regresamos con la doctora Lilia Tapia. Ella es chihuahuense y radicada en Córdoba, España, y estamos platicando acerca de temas muy interesantes desde la perspectiva de género y cosas desde el aspecto científico. Regresamos en un momento. Papas fritas de la 80. ¿Y tú? ¿Ya las probaste? Preparadas con tus ingredientes preferidos, simplemente se vuelven irresistibles. Además, si hoy es tu cumpleaños, te llevas completamente gratis una charola especial. Sí, escuchaste bien, una charola especial. Al natural o del sabor que tú elijas. Papas fritas del 80. Las mejores de Chihuahua. Encuéntranos en Facebook, Papas fritas del 80. O bien, en nuestras dos ubicaciones, calle 80, número 1801, Cerro de la Cruz. O Food Park, El Nogal, Colonia Cuarteles. O al número 614-253-8379. 614-253-8379. Papas fritas de la 80. ¿Y tú? ¿Ya las probaste? Papas fritas de la 80. De la 80.
Bien, pues ya estamos de vuelta nuevamente en su programa Relevancia Chihuahua Televisión. Lo invito nuevamente a que visite nuestra página digital www.relevanciachihuahua.com, donde puede ver las noticias más relevantes de Chihuahua y el mundo. Y estamos platicando con la doctora Lilia Tapia. Ella es chihuahuense, radicada en Córdoba, España. Estamos tocando temas muy interesantes con ella. Platicábamos acerca de cómo ella ha incursionado en todo esto de la igualdad de géneros. Doctora, platíqueme un poquito de lo que es si tengo bien entendido, el efecto Matilda. El efecto Matilda, sí. Uh-huh. Este efecto es esta justificación, esta justicia histórica, ¿no? que se hace para visibilizar a las mujeres en la ciencia y tecnología que durante mucho tiempo han sido invisibilizadas uh-huh. Por muchas cuestiones, ¿no? O los maridos se han quedado con las patentes o han falsificado artículos. Existen muchísimos casos de mujeres científicas. Y me gustaría que me platicara. Yo la he seguido en redes y platicaba algo muy interesante acerca de un juego de mesa. Sí, el Monopoly, ¿no? El Monopoly. El Monopoly fue creado por una mujer, por una mujer. Exacto. Y al final se quedó, y es conocido que es el creador un hombre, ¿no? En este momento no se me viene el nombre ahora mismo a la mente, pero es el que realmente se ha llevado Pero algo el logro. Sucedió ahí, ¿no? Claro, él lo que hace es quedarse con el juego, que es tan conocido, que es el Monopolio, sí. O el Monopoly, y realmente la idea la gestó una mujer, y el que es conocido como el creador del juego es un hombre. Se quedó con los créditos. Entonces, el efecto Matilda es esta justicia histórica que se hace para visibilizar a las mujeres en la ciencia y tecnología. Ajá. Y darles realmente esa visibilidad y el nombre que merece, ¿no? Destacando este tipo de fraudes o de cosas que se han hecho para lucrarse con el trabajo de estas mujeres. Sí, muy interesante. Coraje, ¿verdad? Actualmente hay otras formas de efecto Matilda, sí. Como hay revistas en áreas muy concretas. Yo me dediqué mucho tiempo al diseño hardware. De hecho, hice varias estancias aquí en el TEC. Trabajaba yo con hardware, con un doctor ahí en el TEC, y hay revistas que son mayoritariamente de hombres y los redactores son hombres, y en cuanto ven que tú tienes nombre femenino es difícil que te puedan tomar en cuenta para poderte aceptar un artículo. Entonces muchas veces te sugieren que pongas la inicial para que no sepas si eres hombre o mujer, o sea que todavía ocurre. Y en varios cursos que he dado de divulgación científica me han contado casos muy dramáticos de tesistas que están sufriendo este efecto Matilda. Claro. Bien, doctora, quisiera nombrar otra vez la participación del libro. ¿Me decías que se llama? Formas incluyentes de divulgación. Otras formas de divulgar ciencia y tecnología son posibles, ajá. Incluyendo, en mi caso, el tema del género, ¿no? Hay personas que trabajan más con poblaciones indígenas. Un libro bastante interesante donde somos 20 autoras y autores, que cada investigador, investigadora ha puesto su sello personal, ¿no? Bajo las necesidades que ha considerado. ¿Este libro lo encuentran en línea? Está ahora lo han puesto, justamente ayer salió, es que me lo han preguntado mucho si está online o no está online. La verdad que yo no sé el Consejo de Puebla, como el Consejo de Ciencia y Tecnología de Puebla, si lo va a hacer a nivel de libro de formato normal, o lo va a poner online. La verdad que desconozco porque justamente ayer nos dieron la noticia de que estaba publicado. Bueno, pues felicidades. Muchas de antemano. Gracias. Ahí en la transmisión, posteriormente trataremos de poner todos sus datos para que la gente lo pueda encontrar, y es muy interesante
porque, te repito, es para nosotros un orgullo Gracias. que una chihuahuense esté haciendo tanto con este tema, que vuelvo a repetir, es un tema delicado, Muy delicado. Sí. muy delicado, y me pongo yo a pensar, como te digo, o sea, cómo le hiciste con la tesis, cómo luchaste Sí. contra todo eso. ¿Te diste por vencida alguna vez? No, no me he dado por vencida. Yo tuve un periodo en el que me quedé sin contrato en la universidad, que justamente estaba embarazada, me había comprado un piso, bueno, todo se me derrumbó. Fue en el año 2013 por ahí. Vino una crisis muy fuerte, entonces me quedé sin contrato en la universidad y estuve 2 años fuera. Justamente en esos 2 años me tuve que reinventar. Sí. Yo ya venía de la militancia feminista, entonces allá hay una carrera técnica y a nivel superior que es la de promotora de igualdad. Entonces me puse a tiempo completo a ir a congresos, a formarme y a sacarme esta carrera técnica que me ha abierto muchas puertas. Y luego después hice el máster en igualdad de género y ahí es donde empecé a trabajar con temas de violencia de género, asistir a juicios de violencia. Yo creo que la formación es fundamental. Es un tema que al menos en España mucha gente toma como si fueras a tomar un café al bar y opinar sin saber realmente lo que hay dentro de lo que es la violencia. Sí, yo creo que hace falta más información y sobre todo que es un tema que no se puede tomar a la ligera porque hay mucha gente formándose, hay gente informándose y hay gente que trabaja realmente con víctimas de violencia machista y creo que es un tema, como tú dices, delicado y que no podemos, no cualquier persona puede opinar sobre el tema de la violencia, que lo hace mucha gente. Te hablo de España concretamente y me da coraje cuando alguien que ni siquiera ha estado con una víctima de violencia opine de la forma que opina, ¿no? Me parece delicado y me parece muy fuerte. Bueno, ofensivo para personas, por ejemplo, como tú, que saben mucho del tema, y pues hay gente, como tú bien dices, que pues se avienta a hablar así que a lo loco, ¿no? Porque pues estamos hablando que es un tema delicado, vuelvo a repetir, muy delicado. Pero pues eres muy valiente por estar tocando este tipo de temas. Va a ayudar mucho a la mujer aquí en Chihuahua. Pues bueno, ya nos diste tu punto de vista, pero pienso que estamos en pañales todavía. Debemos de trabajar mucho en ello, por eso estás aquí con nosotros, que queríamos que nos platicaras, que nos orientaras. Muchas gracias. Y invitar a todas las mujeres que nos ven, a todas las mujeres, sobre todo las de Chihuahua, que pregunten a la doctora, ya ella nos dará sus maneras de localizarla. Vamos a poner aquí, hacer lo posible para que salgan todos los datos de la doctora y que pregunten y se informen para que la mujer, si están informadas, ténganlo por seguro que les va a ir mejor, porque tenemos aquí a una persona que está demostrando que sí se puede y se pueden combinar las cosas, el método científico que estamos viendo, que es impresionante. Y ahora en este tema tan delicado, que intervienen muchas cosas, sociedades, etnias, política, muchas cosas. Pero ahora, llegando a ese tema, ¿crees que debamos de hacer algo en especial con nuestras etnias aquí en Chihuahua? Estamos hablando que la etnia tarahumara también sufre mucho de este tipo de... Por eso te decía que es muy importante el contexto. Hay un término que se llama interseccionalidad, que es precisamente esta inclusión de todas las mujeres, y es importante tomarlo en cuenta. No es lo mismo el contexto que tienen las mujeres en Chihuahua que el contexto que tienen las mujeres en Chiapas o las mujeres de la Sierra Tarahumara, y se requiere de un tratamiento muy específico, como lo que ocurre en España, no es lo mismo que ocurre aquí. Entonces esta herramienta nos ayuda precisamente a hacer este análisis mucho más exhaustivo y claro, va enfocado a cada población de mujeres, ¿no? Es muy diferente, como tú bien dices, y pues esta aplicación que me comentabas ahorita, a lo mejor podría ayudar en ese sentido también. Las aplicaciones son un universo también donde podemos interactuar mucho. Entonces a lo mejor, como tú comentabas, ese tipo de aplicación nos puede ayudar mucho también
para entenderlo desde el punto de vista desde donde lo estés viendo, ¿verdad? Es como una aplicación que utilizamos de pedir comida, no es igual pedirla aquí o pedirla en España, es muy diferente. Así me imagino que este universo de la tecnología puede ayudar un poquito, ¿no crees? Sí, yo creo que sí. Y tenemos que tener profesorado que realmente esté sensibilizado con el tema y proponga temas de este tipo, porque la mayoría, ya te digo, cuando yo le propongo esto a mi alumno, que me busca para ser su directora de tesis, estaba yo un poco con miedo, porque yo conozco un poco el ambiente, no es que sea negativo, pero es verdad que todo lo que se propone pues está muy enfocado a lo que es la ingeniería pura, ¿no? Y entonces meter un tema de género de cooperación era complejo. Pero bueno, mi alumno lo ha acogido con mucha ilusión y ha hecho un muy buen trabajo, y creo que esto va a ser importante para la ciudad y para los colectivos que quieran incluir este lenguaje no sexista e inclusivo, ¿no? Para textos, para discursos, para cualquier cosa. Muy bien. Bueno, por último, me gustaría preguntarte, doctora, dentro de los proyectos que tienes, ahora hablando de la ciencia, que quiero tocar un poquito ese tema también, ¿dónde podemos encontrar tus trabajos en relación a lo que estás tocando de los combustibles? Lo de biocombustible. Bueno, pues actualmente estamos terminando un artículo que es una revisión exhaustiva sobre lo que pasa en el mundo del biocombustible, sobre todo biodiesel, que es lo que yo hago, implementando técnicas de Machine Learning. Eso, pues, posteando mi nombre en Google, pueden encontrar algunos trabajos que estoy realizando sobre el tema de biodiesel. ¿Hay algunas empresas que te están apoyando? ¿Tienes ya un proyecto enfocado a este tipo de combustibles? No, porque ya te digo, vivo en una ciudad, vivo en una zona en Andalucía donde hay una producción yo creo que es la mayor producción, la zona de mayor producción de aceite de oliva. Y lo que hice fue recolectar junto con compañeras. Somos 2 compañeros y 2 compañeras. Mi compañero y yo somos del departamento de computadores, que nos dedicamos a los modelos predictivos, y luego tengo una compañera y un compañero que son los que se encargan realmente del trabajo de biodiesel y el motor. Y lo que hicimos fue una recolecta con nuestras amistades para que nos dieran el aceite ya sucio, quemado, y luego transformarlo en biocombustible, en biodiesel, y hacer las pruebas de motor. Buscamos a empresas, pero ya te digo, como es un negocio redondo, porque se hace jabón y se hace un montón de cosas con este aceite quemado, pues no hemos tenido todavía ese apoyo, ¿no? de que nos den ese aceite que se recolecta. Entonces lo hemos hecho con nuestras amistades, ¿no? Que nos han llevado el aceite. O sea, digamos, ahorita está el proyecto, digamos, casero, ¿no? Para poder... Sí, lo que hemos hecho son alrededor de 120 muestras de biocombustible, de biodiesel, y hemos hecho pruebas de motor para ver las emisiones. En Alemania sí que hay proyectos más de hecho se utiliza el biodiesel como combustible alternativo, ¿no? Nosotros vamos a seguir confiando en que en España algún día se va a utilizar el biodiesel. Y en México también. Y en México. Porque nos gustaría, bueno, pues qué mejor que una mexicana, que una chihuahuense, empezara con este tipo de proyectos que van muy interesantes. Y platicábamos ahorita que también muchas veces pues, se tapan, ¿no? Pues, sí, ya te digo que paradójicamente en este análisis que hemos realizado de investigación, nos hemos dado cuenta que hay en Europa, por ejemplo, hay muy poca gente, o sea, contadísima la gente que se dedica a investigar sobre biodiesel. En cambio, en Medio Oriente, donde hay petróleo, la mayoría de los investigadores e investigadoras están ahí. Es un poco paradójico, ¿no? Pero sí, creo que aquí en México no encontré a nadie que estuviera investigando sobre biodiesel, al menos en esta investigación que yo hice. No había nadie relacionado con este tema. Bien, doctora, me gustaría, por último, que nos dieras un mensaje para las mujeres que nos están viendo, sobre todo las mujeres de Chihuahua, que nos dieras un mensaje para ellas respecto a lo que platicábamos ahorita de las igualdades de género, la violencia.
¿Qué quieres decirle tú a las chihuahuenses? Yo creo que es importante tener poder, ¿no? A mí no me gusta el término de empoderamiento, lo detesto porque creo que está muy manipulado. Creo que las mujeres tenemos que tener poder, tener autonomía, y eso se logra a través de leyes, evidentemente. Necesitamos las instituciones que estén trabajando para ello, Sí. pero también a través de la sensibilización y la formación. La formación es fundamental para tener este poder. Bien. ¿Sí me decía, señor productor? ¿No? ¿Todo bien? Te va ajustando aquí las tomadas. Bien. Pues no me resta más que agradecer tu presencia, Muchas doctora. gracias. Eres una persona muy ocupada y te agradezco que hayas tenido el tiempo Gracias. para estar aquí con nosotros y dar a conocer un poquito de lo que... Un poquito digo porque hay temas a tratar, hay muchísimos temas, pero creo que es muy, muy interesante lo que nos dijiste y te agradezco por haber estado aquí con nosotros. Muchísimas En gracias. Relevancia Chihuahua. Espero que no sea la última vez. Espero que no. Ahora tuvimos suerte porque estabas aquí en Chihuahua. Sí. Y te agradezco tu tiempo y tus palabras. Ya tienen ahí los datos para que te puedan localizar. Les recomiendo que lean el libro. También vamos a poner todos los datos para que la encuentren. Y las mujeres, vuelvo a repetir, las mujeres que nos estén bien, también, claro, los hombres que necesiten también. saber, ¿verdad? Que no se asusten porque Sí. esto es para todos. Sí. Los que quieran saber más acerca de estos temas y las que quieran saber, busquen a la doctora Lilia. Ella los va a atender con mucho gusto y los va a orientar para que se empapen más de este tema. Muchísimas gracias y pues nosotros los esperamos la próxima semana con otra entrevista aquí en Relevancia Chihuahua Televisión. Doy gracias a nuestros patrocinadores, Papas Fritas de la 80 y a Vestidos Jacqueline. Gracias a ellos hemos tenido esta entrevista interesante con la doctora y les deseo un excelente día. Muchísimas gracias. Yo soy Miguel Chacón. Los invito a que lean nuestra página Relevancia Chihuahua con todas las noticias más importantes de aquí del estado y de la capital. Estamos transmitiendo en vivo, tenemos nota policíaca, notas muy interesantes que va a encontrar ahí en Relevancia Chihuahua. También estamos en Facebook y en YouTube. En las dos plataformas nos puede encontrar. Esperamos que se agreguen a nuestra página. Si le gustó esta entrevista, regálenos un like y eso nos ayuda mucho para seguir nosotros con este tipo de programa. Muchísimas gracias. Gracias.